día tengan todos ustedes. Bienvenidos aquí al Centro de Fe Tultitlán, en el enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Este enlace es de la predicación de este bonito domingo, 7 de noviembre del 2021. Y este enlace es para ti y para todo el público y para todos los que necesitan ayuda en su vida. Y este programa tiene el propósito de poderles ayudar por medio de estudios y consejos bíblicos, de salir un poco de nuestra mala manera de vivir y sobre todo recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. También mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando en nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y muchísimas otras bendiciones más. Ustedes nos pueden estar siguiendo, oyendo y viendo por medio del enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y sobre todo me gustaría que se suscribiesen a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar sobre una palabra que es muy común: la mentira. Realmente la mentira es falta de integridad y hay muchas y variadas maneras de mentir. Pero, ¿qué es la mentira? Una mentira es una declaración realizada por alguien que sabe o que sospecha o que cree que es falsa en todo o en parte de lo que está hablando, y sobre todo esperando que los mismos oyentes que lo están viendo y oyendo se puedan retenerlo. Y realmente es una forma que se oculta una realidad o la verdad en una forma parcial o total. En alguna manera las faltas de integridad involucran alguna forma de lo que es la mentira. La mentira y el engaño. La mentira es comunicar lo que uno sabe que es falso con la intención de poder engañar a otra persona y generalmente para a veces beneficiarse a sí mismo, exonerarse o evitar problemas, y incluye también más declaraciones falsas en las cuales es distorsionar la verdad y sobre todo dejar una impresión falsa, ¿verdad?, por las acciones o por el silencio. Hay algunas personas que ya tienen muy arraigado lo que es el engaño, y sobre todo es en su manera de relacionarse con otras personas, que llega a ser ya para la persona natural y es un hábito evitar problemas y situaciones penosas en esta forma. Pero ¿cómo podríamos entender que actúa un mentiroso? Realmente un mentiroso no habla mucho. ¿Por qué? Porque se necesita elaborar la mentira. Pero a veces hablan mucho porque buscan desarrollar una extensa historia irreal y habla todo el rato sobre ella. Y es una persona que le falta empatía. ¿Y sabes por qué? Porque esa empatía hacia los demás tiene más posibilidades de ser un individuo mentiroso. Otra de las cosas, algunos cristianos no se dan cuenta que lo hacen o que están pecando de eso y piensan: soy honesto. Pero pregúntate, ¿qué tan honesto eres? ¿Qué tan honesto eres con otros? Fíjate que la misma palabra Jesús dice de la mentira, la misma Biblia dice: condena fuertemente la mentira. Primero dice la palabra, Dios dice que Él mismo no miente. Segundo, Jesús dice que los mentirosos son hijos de Satanás, quien es el padre de las mentiras. En otras palabras, el que miente con propósito escoge asociarse con este mundo. Ahí sí mismo Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira. Cuando habla de mentira, del suyo habla, dice, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas
que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y sobre todo siempre ha olvidado la verdad porque en Él no hay verdad. Cuando uno miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y sobre todo Él, Satanás, es el padre de la mentira. El libro de Proverbios nos habla sobre 6 cosas que odia el Señor. Y dice, y 7 son mayormente abominables para Él. Aquellos que tienen ojos soberbios, aquellos que tienen una lengua mentirosa, aquellos que por medio de sus manos derraman sangre inocente, aquellos que tienen un corazón que maquinan planes perversos para con la gente, aquellos que tienen pies para correr rápidamente hacia el mal, y sobre todo cuando es un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre los mismos hermanos o sobre la misma gente. ¿Y cómo podemos nosotros restaurar la integridad y honestidad a las relaciones con otros? Primeramente necesitamos reconocer qué y cómo se manifiesta la mentira. Al mentiroso uno lo puede comprender cuando empieza, ¿verdad?, a exagerar. Dice la palabra en Proverbios 8:8, dice, mi consejo es sano, conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. Y dice, no hay en ellas nada torcido ni perverso, no tiene artimañas ni falsedad. Y es tan fácil exagerar cuando queremos impresionar, un ejemplo, a cualquier persona. Los que están en la escuela dicen, vamos a estudiar esto y aquello, ¿verdad? Y llega el otro día y dice, ¿y quién estudió? Y levanta uno la mano y quieren impresionar al maestro. Dice, ¿sabe qué? Todo lo que me dijo yo ya lo leí. Y estuve bastante tiempo estudiándola. ¿Para qué? Para que recibieran las bendiciones recibidas, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Te quiero dar un ejemplo de un contador. El informe de un contador a sus trabajadores es otra tentación de exagerar a veces. Es que yo ya las visité, ¿verdad? Las visitas que les hice fueron 5 o 7 y nada más fue una. Las personas que llegaron para consejería y la asistencia del servicio, dice, es que estuve de un lado hacia el otro y nada más fue a un lado. Bíblicamente nos habla sobre las intenciones escondidas cuando este mismo Judas besó a Jesucristo. Fue supuestamente un acto de cariño, pero ¿qué significaba eso? Significaba otra cosa, como el vendedor que pretende la amistad de Jesucristo. Y podemos tratar de manipular la discusión en la sesión para que la decisión nos favorezca en lo personal, pero el libro de Lucas capítulo 8 versículo 17 nos habla, pues todo el secreto tarde o temprano se va a descubrir y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Eso significa que esta persona es una persona que está andulando, que está falseando. La falsedad habla como uno con su prójimo. Los vecinos se mienten unos a otros, un ejemplo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Se halagan con su lengua, pero se engañan en su corazón. Colosenses capítulo 3, 9, 10 dice, no se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y las cosas que antes hacían y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Hablando de ministerios como Pablo, ¿verdad? Dijo, porque nunca usamos las palabras lisonjeras. Como bien saben, dice, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos.
ni encubrimos avaricia, dijo. Y Dios es testigo. Dice, Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Y ahí entra la mentira. Porque los labios mentirosos son abominación a Jehová. El Señor detesta a los labios mentirosos, pero los que hacen verdad con su contentamiento. ¿Qué significa esto? Que Dios se deleita en los que dicen la verdad. Tal vez es una cosa impresionante, el engaño. Es posible reportar a veces datos selectivamente cuando uno está en el trabajo. Y a veces se toma la decisión de sí, ¿sabes qué? Encubrirse. Es que te encargué este trabajo y eso es que, ¿sabes qué? Empiezan a engañar. Es que no tuve tiempo porque salió esto y esto y esto. Somos tentados a encubrir una equivocación o un pecado. Y quizás esto, podríamos, un ejemplo, cuando uno está en la tienda y vende un producto, o cuando tú quieres vender tu carro, las personas, dice, suponiendo, están vendiendo queso, pero ya tiene mucho tiempo ahí. Lo único que quiere es que salga y traiga su dinero. O aquellos que quieren vender su vehículo, ¿ya? Pero no aclaran los pormenores que podrían afectar la decisión del comprador. Por eso nosotros debemos decirle, Señor, líbranos mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso. Rescátame, oh Señor, de los mentirosos y de todos los embusteros. Porque esos son que tienen una lengua fraudulenta. ¿Y qué significa eso? Que hacemos promesas a veces y no cumplimos. Nos metemos en compromisos sin intención de cumplirlos. Un ejemplo, muchos de nosotros a veces promocionamos algo y dice, yo prometo, ¿verdad? Que y confirmo que puede realizarse, pero en su mente dice, no se puede realizar. Pero no, dice, es una mentirita blanca, pero nunca ha aprendido el hombre a pedir disculpas. Y presentarnos una excusa, pero no somos sinceros. Y no somos sinceros en nosotros mismos, y menos en Dios. Eso significa un engaño. Y por eso de ahí entra lo que una persona debe ser, una persona íntegra, sabiendo que es algo seguro. Pero ¿por qué mentimos? Las palabras y las conductas que engañan solo son los síntomas de algo que no está bien en tu corazón. Y parte de la integridad, como todas las virtudes cristianas, todas las cualidades espirituales del creyente, comienzan, ¿sabes en dónde? En el corazón. Y nosotros nos damos cuenta de las mentiras, porque las mentiras tienen su raíz por medio del deseo de mejorar su imagen delante de otros. Un ejemplo, otros pensaron de él que es muy importante para él ser real y ser genuino. Y para que piense la gente bien de él. Pero aquí no es que la gente piense bien a él, sino que Dios piensa de él. Una persona engañadora muchas veces lo hace por tener el deseo de proteger su reputación. Y a la verdad, eso es malo. Un ejemplo. A veces cuando uno llega tarde a una cita
lo primero que busca es una excusa. Y puede decir, ¿sabes qué? Es que el tránsito estaba horrible. Y el tránsito nos atrasó. A lo mejor sí, el tránsito nos atrasó, pero no, porque no dijo, es que salimos tarde de la casa. Porque no se habla la verdad. ¿Sabes qué? No pude llegar a tiempo porque en realidad tuve una actividad en la casa y no podía salir hasta terminarla con ese compromiso. ¿Qué significa eso? Tú debes de aprender a ser una persona sincera, que hable siempre la verdad, porque la verdad nos da la libertad. Y fíjate, muchos no están dispuestos a pedir perdón y aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Cuando cometemos un error en el trabajo, cuando no cumplimos una tarea, ¿verdad?, que se nos asignó, podemos nosotros mismos admitir la verdadera razón, el por qué. Siempre es posible que des una excusa que pueda proteger tu reputación. O otros que tienen la costumbre, es que yo no tuve la culpa, la tuvo este. Y siempre le echan la culpa a otro. Cuando uno quiere mantener la paz y evitar enfrentamientos, a veces la misma circunstancia se presenta con la tentación de mentir. Y a veces, como se dice, la mentirita es para evitar problemas con alguien, ya sea en la oficina, ya sea en tu trabajo o en tu propia familia, para que tú quedes bien, ya sea con el jefe, ya sea con tu hijo, ya sea con tu cónyuge, ya sea a donde tú estés. Y de ahí empezamos a entender quién es la persona, porque ahí están puestos a prueba de la integridad, porque la prueba de la integridad es decir la verdad, aun cuando no nos favorece. Los que desprecian, ¿verdad?, aquellos que han jurado en daño suyo, que son los pecadores descarriados. Dice la palabra del Señor, no por eso cambia. Al contrario, ellos honran a quienes siguen fielmente. Pero no debemos elegir al hombre sino al Señor. Y aquellos que mantienen su palabra, a veces, aunque salgan perjudicados, el Señor se alegra. Ya dejemos de manipular, ya dejemos de estar convenciendo a las personas para que actúen como nosotros mismos queremos. Tal vez quieres que quedan convencidas tu esposa, tu hijo, tus vecinos. Pero ¿sabes qué? Es vergonzoso. Es vergonzoso decirlo, pero a veces uno está tan molesto con otra persona que habla mal de él. Un ejemplo. Y habla mentiras asquerosas. Habla blasfemias. A veces puede hablar cierta verdad, pero no es toda la verdad. Porque mucha de la gente a veces exagera el caso. ¿Por qué no mejor mencionamos las cualidades positivas de la gente, de la otra persona? ¿Por qué no realmente vemos las cualidades por el comportamiento de la otra persona? Pero ¿cómo es tu comportamiento? Por medio de tu comportamiento trajo el problema. Y a veces de esa manera
Nuestro pensamiento es que todos piensan mal de la persona. Y eso es un engaño. Que te parece que tú eres una persona inocente, pero realmente tú estás complaciendo tu propio ego, tu yo. Estás echando a perder una vida. Fíjate que el Señor Jesucristo es al que tenemos que complacer. Y Él te hace una invitación y depende de ti que la aceptes. Lo primero que debemos de entender y pensar es la fidelidad de Dios. Y sobre todo las promesas que Él hace. Porque lo que Él dice y lo que promete lo cumple. Siempre lo cumple. Y Él te está diciendo en este día, debes de decir siempre la verdad. Siempre nosotros a veces tenemos compromisos con una y otra persona, más en la familia, con el cónyuge, con el hijo. Pero muchas veces estamos empeñados conforme a la palabra en nuestro carácter. Cuando no lo hacemos bien, es la misma enseñanza para con tus hijos y cómo serán después tus hijos. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, estamos empleando la palabra. La palabra nos trae vida. Es la que cambia nuestro carácter. Y cuando nosotros cumplimos la palabra, refleja la veracidad y la fidelidad de nuestro Dios en nuestra vida. Por eso es menester que cada uno de nosotros digamos la verdad. En muchos de estos casos la mentira es la salida más fácil para las personas y realmente parece que trata de evitarlo, pero siempre va a haber complicaciones. Pero aquí hay una parte bien importante. ¿Cuál es tu responsabilidad? El Señor está nombrando claramente nuestra responsabilidad, es decir, siempre la verdad. Esa es una de las tareas que Dios nos ha dejado y que a veces nos esforzamos, pero inconscientemente no cumplimos con la tarea de Dios, de obedecer un ejemplo a los padres, de ser puntuales al llegar al trabajo. Siempre van a buscar una salida fácil y esa salida fácil es la mentira. ¿Y qué crees? Muchas veces la gente no se da cuenta y en cada una de esas personas se forman un patrón, se forman una costumbre de incumplimiento porque no tienen que enfrentar las consecuencias. Un error lleva a otro error y a veces a otras mentiras para seguir encubriendo nuestra falta de responsabilidad. Lo que Dios quiere es que sus hijos sean personas fieles y cumplidas como Él lo es. Quiere el Señor que seamos personas que cuando fallemos, reconozcamos. Amigo, amiga, hermano, hermana, póngase las naguas y póngase los pantalones para decir siempre la verdad. Reconozcan y digan, perdóname, la regué. Y cuando se habla eso es porque es la verdad y su corazón les obliga a decir solo la verdad, porque está Cristo en su corazón. Y cuando no, pura mentira, pura blasfemia. Realmente las faltas de integridad, viene el pecado. Y el pecado toma muchas formas. Pero para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar y conducta, se requiere que nosotros reconozcamos que estamos mal.
que nuestra conducta no es consecuente a la santidad de Dios y que desarrolle un corazón recto, sensible y justo y honesto delante de Él. Cuando tú tienes verdaderamente buscando el tiempo en santidad, en apartarte del mal, que es la santidad, y desarrolles un corazón recto, un corazón sensible, un corazón justo y honesto, el Señor verdaderamente estará feliz y te alabará. En las empresas, un ejemplo, el objetivo del personal es que trabajen y rápido y lo más pronto posible y que saquen la producción bien rápido. Porque todo tiene un gasto. Porque todo tiene también impuestos y todo eso. Y es común a veces que los mismos patrones no pagan todo el sueldo. A veces dicen, trabaja un poquitito más y te voy a algo así. No pagan las horas extras. Realmente a veces ve que tiene necesidad la persona y no les dan un préstamo justo para que salgan de sus problemas. Realmente todos los días, realmente podríamos decir que el cristiano necesita ser sensible a todo tipo de tentaciones y sobre todo optar por manifestar la integridad y sobre todo poner en práctica nuestra honestidad en todos los detalles de nuestra vida. Libro de Apocalipsis 21, 7 y 8 dice: el vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Y él será mi hijo, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué me están diciendo esto? Que los mentirosos irán al lago de fuego y azufre. Mateo 25, 41 dice: entonces dirán a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y también sus ángeles. Pero los cobardes e incrédulos, los homicidas, fornicarios, hechiceros, la idolatría y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Una de las razones del por qué el ser humano irá al infierno, al lago de fuego y azufre, es que la mentira es del diablo. Pero por eso debes tú entender que debes de seguir no al diablo, sino debes de seguir a Jesucristo. Mas Jesucristo es el Señor de toda verdad. La mentira es lo opuesto de la verdad de Dios. Por lo tanto, toda persona que practica y vive en la mentira, ese se irá a ese lugar final. Será el lago que arde con fuego y azufre. Y se irá juntamente con el diablo y todos sus demonios. Por eso tú debes de buscar los beneficios de la integridad. Generalmente pensamos que nuestras mentiras, engaños y falta de honradez en alguna manera nos pueden beneficiar, ¿no es cierto? La integridad sí tiene beneficios. Ser un cambio de ser una persona honesta realmente no siempre trae consecuencias positivas inmediatas, pero sales. La tentación de pecar se basa en un beneficio que esperamos conseguir a veces para ser honrado. Pero cumples tu palabra, dices la verdad. Eso es una pérdida. Fíjate que hay una palabra tremendísima cuando Cristo contestó. Estaba en su juicio.
Jesucristo. Y el sumo sacerdote le preguntó a Jesús: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo del bendito? ¿Y qué le contestó Jesucristo? Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo se mantuvo callado y no contestó. Y entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar del poder a la derecha de Dios y viendo en las nubes el cielo. A veces cuando uno dice la verdad, dice así como Jesucristo fue crucificado. Fíjate que hoy, así como Jesucristo fue crucificado, no podemos manifestar vidas de verdad y luz en el mundo de tinieblas sin pagar el precio. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. La integridad tiene un precio y es muy costosa. Pero también cosecha ricos beneficios para los que lo practican. Que aquellos que hacen y cosechan esa bendición y esos beneficios de integridad es que van a gozar la bendición de Dios. Un ejemplo, el salmista dijo en el libro de Salmo 112, versículo 4, 5, 6 y 9: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos y ciertamente misericordioso y justo. En otras palabras, la luz brilla y la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos, y de esa manera les irá bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no les vendrá ni las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo, porque comparten con sí mismo con libertad y dan con generosidad a los que tienen necesidad. Y esa buena acción, dice, esa buena acción que tú hiciste será recordado para siempre. Y siempre tendrán influencia y recibirán honor. ¿Y sabes qué es lo mejor? La aprobación y las recompensas de Dios, que son las más importantes. ¿Por qué? Porque esas duran por toda la eternidad. Un ejemplo nos ubica donde Dios no puede usar como instrumentos. Un ejemplo, la integridad de Jesús, aunque le llevó a la muerte, también le capacitó para cumplir la voluntad del Padre y sobre todo proveer la salvación para todos los humanos. Por medio de Jesucristo, el creer en Él nos da la salvación. Nuestra obediencia, aquí es bien importante, nuestra obediencia también tendrá sus buenos frutos en nosotros y en otras personas si estamos en el plan de Dios para nuestra vida. Él podrá usarnos para su gloria y disfrutaremos también la paz de una conciencia limpia. Cuando nosotros practiquemos la integridad, vamos a experimentar una paz interna, vamos a experimentar una paz profunda, sabiendo que no es violado nuestra conciencia, ni hemos engañado, ni dañado a otra persona. Cuando nuestra vida carece de la integridad moral, ¿sabes qué, amigo, amiga y hermanos? Vivimos en peligro. Que todo salga a la luz y que nos descubra. El proverbista advierte: el que camina en integridad, la integridad, anda confiado. Mas el que
pervierte sus caminos será quebrantado. Será descubierto. El salmista dice, les va a ir bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Ellos no van a tener miedo de las malas noticias, sino confían plenamente en el Señor, en que el Señor los cuidará, y tienen toda su confianza y viven sin temor y pueden afrontar triunfantes a sus enemigos. Aquel que está seguro que Jesucristo está en su corazón, dice, ese no temerá. ¿Y eso qué significa? Que solamente el cristiano íntegro puede disfrutar de esa paz. Tendremos el respeto de otros aparte, y muchos van a buscar a hombres y mujeres confiables. La gente les mira con confianza y respeto. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. De más estima es el buen nombre sobre tu vida. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro, dice la palabra. Y de ahí también entra la reputación de nuestro Dios, del Evangelio, de la Iglesia, que cada día está en juego cada vez que estamos tentados en ceder al pecado. Los que no creen en Cristo siempre van a encontrar excusas. Y van a encontrar una excusa para no confiar en Cristo cuando oyen que un cristiano ha sido descubierto en el pecado. Un ejemplo. Daniel, fíjate que fue un hombre de integridad. Su fruto fue grande en integridad. Y usó su veracidad, Dios de Daniel, y usó su honestidad de él para impactar las vidas de muchas personas. En otras palabras, irrepresibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual vas a resplandecer como luminares en el mundo, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia, una vida inocente, como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta que hay en este mundo. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos modelo con los de afuera, que seamos modelo para nuestros hijos, seamos modelo para los discípulos, que nuestros hijos observen más que pensamos. Quizás pensamos que no se dan cuenta nuestros hijos cuando mentimos, cuando no cumplimos nuestra palabra, cuando evitamos los impuestos, cuando no aprovechamos, ¿verdad? Cuando nos aprovechamos de un cliente, o traemos a la casa una herramienta de trabajo, ¿verdad? Para mentir. Realmente se dan cuenta de muchas cosas los hijos. Y por eso a veces los mismos hijos pierden el respeto y aprenden a moldear sus vidas como las nuestras. Proverbios 27 dice, camina en tu integridad, en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Los justos caminan con integridad y benditos son los hijos que siguen sus pasos. El salmista dice, su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Pero solamente serás bendecido cuando aprendas a crecer en la integridad. ¿Y cómo podemos nosotros crecer en la integridad? No te niego, es difícil.
ser una persona íntegra, pero no es imposible cuando Jesucristo está en tu vida. Muchas veces va a haber momentos en que vas a aparecer, ¿sabes qué? Pues aunque sea una mentirita blanca, aquí nada de mentiras blancas ni nada. Tienes que decir la verdad. Debemos decir la verdad cuando ésta puede ofender y ofender a las personas. Aunque ofendas a las personas, di la verdad. Tienes que estar mejor en Dios que en el hombre. Muchas veces en ciertas circunstancias tomamos a veces las decisiones que pueden ser difíciles y que hay otros principios en la misma palabra de Dios que afectan esas decisiones. Pero sin embargo, hablamos del pecado, que es el engaño. Hablamos del pecado, que es la deshonradez que reflejan la integridad, las debilidades de carácter, y que a veces cometemos cosas egoístas para beneficiarnos a nosotros mismos, protegernos a nosotros mismos y sobre todo para evitar problemas de una forma en nosotros mismos. Por eso debes de conocer la Biblia y debes de entrenarte conforme la palabra del Señor. La palabra, debes de entrenar y ser fieles a la voluntad de Dios, aun cuando te puede perjudicar. Recordemos lo que estaba diciendo hace un momento. Reconozcamos el valor y la obediencia de Jesús. También la de Daniel, la de Pablo, de otros personajes, que Nehemías, hombre de oración tremenda, que supo cómo adentrarse a Dios y pedirle las cosas y siempre Dios le contestaba. No importaba las circunstancias que estaba viviendo, estaban la mayoría de todos en contra de él, pero salió avante porque estaba en Dios. Cuando tú obedezcas los principios de la palabra y te empapes de los principios bíblicos y hágalo correcto en las distintas circunstancias que estás viviendo, vas a bendecir tu vida. Si no lo haces, vas a afectar tu vida. Por eso tú debes de examinarte a ti mismo. Tú debes de examinar realmente qué camino estás llevando. Y si no lo llevas con Dios, es menester que lo cambies. Examínate a ti mismo. ¿Quién eres tú? Yo sé que estamos viviendo en este mundo y estamos prestos a reconocer que estamos en tentaciones y estamos también por medio de la desobediencia, pero tú puedes poner unas aquí y decirle: Señor, yo me arrepiento. Señor, yo confieso que he pecado y confieso que no te he buscado. Pero desde ese momento tú tienes que decir: yo quiero buscar la gracia tuya, Señor, para que yo pueda resistir del pecado. Tú debes de aprender a escuchar tu conciencia, porque de ahí viene la incomodidad de nuestro comportamiento. Si tienes alguna duda, la palabra es la que te va a guiar a lo correcto. La palabra te va a llevar al camino correcto. La palabra te va a dar una palabra de alarma y te va a advertir que busques una respuesta segura. Cuando buscamos el consejo de la palabra, el joven, el niño, la niña, la joven, crecerá madura y se va a conducir sobre los principios de Dios.
Él lo que nos pide es que nosotros obedezcamos las normas y los principios que hemos aprendido y sobre todo los que conocemos. Por eso dice su palabra, deben de ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Pero no solo escuchen, en otras palabras, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Uno mismo se engaña. Cuando uno está en integridad, uno mismo, conforme a la palabra, se edifica. Uno mismo se fortalece a través del tiempo y sobre todo las mismas experiencias que te da la misma palabra de Dios. Es menester que cada uno de nosotros nos permitamos que Dios forje el carácter interno de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que cualquier cosa que venga en contra, ¿verdad? Otra será el hacer la voluntad de Dios, complacer a nuestro Dios, nuestro Salvador, por medio de su palabra. Ya debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Termino con esto. Quiero señalar que no hay niveles de mentiras. Y esto es el concepto del hombre, pero delante de Dios toda mentira, por más insignificante que usted lo vea, es igual delante de Dios, y para Dios no existe mentira, grande o pequeña. Para Él la mentira es mentira. Por eso es desear que cada uno de nosotros dejemos de practicar la mentira y vivir en la verdad de Dios. Usted se sentirá siempre mejor, primeramente consigo mismo y después con Dios. Termino con esto. Dice Apocalipsis 21, dice, el vencedor heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Gloria a Dios. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Un consejo quiero darte. Uno nunca debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y mi deseo es que visiten nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay sorpresas, predicaciones, consejos que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo edificar y crecer en su espíritu y muchas bendiciones más. Nos puede estar viendo, siguiendo y oyendo por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y sobre todo me gustaría que se suscribiesen a nuestro enlace, ¿verdad? Por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y mándanos. ¿Qué es lo que entendiste? Si quieres un cambio, te podemos ayudar, porque la oración cambia las cosas. Yo soy el Pastor Luis Cosío. Que Dios me los bendiga a todos y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté y recaigan sobre ustedes. Amén.